Ahora sí, leyes de potencia. ¿Qué era una potencia? Primero que nada, ese numerito le llamábamos particularmente base, ¿verdad? Y al de arriba le llamábamos, sí, pero el coro, ¿dónde está? Ah, bueno, gracias, Tere. Puta coro, una persona, qué bueno que es. Ok, no me voy a poner tan quisquilloso de decir que una potencia es A por A por A, porque no es tanto para la parte numérica que necesito eso. Es más que todo para trabajarlo con letras. ¿De acuerdo? No se asusten. Vaya a entregar un té de tilo. Ok, una primera ley de potencia que tengo que acordarme es A, cualquier base, o sea, elevada a la cero. El que me diga que eso es cero lo mando al infierno matemático. Y que caiga encima de un triángulo, ojalá en la punta. Cualquier número, cualquier expresión elevada a la cero es 1. Excepto hay una que no existe. 0 a la 0 no está definido. Eso casi que eso nunca aparece, pero para que conozcan, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? Segunda ley de potencia. Cuando yo tengo una potencia y no le pongo nada en el exponente, no es que es exponente 0. El exponente es 1. El exponente es 1. ¿Estamos de acuerdo? Tercera ley de potencia. Ojo, no me voy a poner a decirlas todas porque no ocupo todas. Ocupo las principales para ciertos temas en el curso, ¿de acuerdo? División de potencias de igual base. Tengo una potencia con una base A, tengo otra potencia con base A. Ojo, los exponentes podrían ser iguales. Si son iguales, qué dicha. Y si no son iguales, también. Que no necesariamente se tiene que representar así. Es más común representarlo en forma de fracción. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, conservo la base, resto los exponentes, pero no resto como me da la gana. ¿Cómo resto? Si está como la primera representación, el primero es el que va a ir de primero, valga la redundancia. O en el caso de la fracción, el que esté en el numerador. ¿Estamos de acuerdo? Y le quito el que aparece pero de segundo, o en el caso de la fracción, el que esté, ¿dónde? Abajo, ¿de acuerdo? Ahora, esa resta puede dar negativa, sí. Esa resta puede dar cero, sí. Esa resta puede dar positivo, sí. Puede dar fracción, sí, pero nosotros no vamos a ver ese caso, entonces vamos a buscar que la resta dé siempre un número entero. Número entero. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si usted hizo una resta y le dio una fracción, suave un toque, esa vara está rara. Si le dio decimales, eso está raro porque nosotros no lo vamos a restar números enteros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien por ahí? Okay. Con eso es suficiente para lo que les tengo que explicar. Obviamente que en los ejercicios voy a ir despacito. En la primera le pone componente, bueno, le pone la base, le pone arriba. Al segundo no le pone abajo. No, vamos a ver, no es que no se le pone, no, digamos. No, bueno, déjame dar la idea. Para los ejercicios, ojo que yo use A, obviamente en los ejercicios va a aparecer cualquier letra, ¿de acuerdo? En los ejercicios generalmente me van a dar, digamos, si la letra, porque realmente nosotros lo que vamos a hacer son letras. Si la letra viene sin exponente, a la hora de trabajar alguna cosa, que generalmente es por lo que yo voy a buscar trabajar, y usted dice, y usted necesita saber cuál es el exponente de algo que no tiene, digamos, que visualmente no tiene nada, usted tiene que acordarse que el exponente es 1. Por ejemplo, si yo le pongo X, y yo le pregunto cuál es el exponente, usted tiene que acordarse que aquí hay un 1 imaginario, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿qué es lo que hace uno para evitarse confusiones? Escribir. Yo prefiero escribirlo. Hay gente que se acuerda y, y lo recuerda que es 1, siempre que no viene nada es un 1. Yo se lo digo no como profesor, se lo digo como estudiante. Yo prefiero que cuando no viene nada, para evitar cualquier tontera, mejor le pongo un 1, ¿de acuerdo? Siempre que no tenga nada, ¿verdad? Obviamente, si ya tiene un 2, un 3, un 6, lo que sea, pues obviamente uno, y lo que venga, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?
Este. A esta parte. Ok, aquí es, ya sea que venga representado así, ¿verdad? O representado así, ambas representan fracción, ¿cierto? Ok, la propiedad dice lo siguiente. Si yo tengo división de potencias de igual base, cualquiera de las dos representaciones, no es que si viene esta hay que transformarla en esta, no es que si viene esta hay que transformarla en esta, no. Si, usted puede ir directamente de esta que yo acabo de subrayar a esta, o de esta a esta, ¿de acuerdo? Lo que dice la propiedad es, voy a hacerlo con un ejemplo para que me entiendan. Por ejemplo, yo tengo x a la 7, ¿estamos bien? Y lo divido por x a la 5. Ahí, ¿cuál es la base? X, ¿cierto? Entonces, coloco una sola base y resto los exponentes. Si ya usted sabe cuál es el resultado de la resta y no quiere hacerlo tan lento, ponga el resultado de la resta una vez. Y listo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. ¿Ya tomaron nota? Vamos a los ejercicios. Ya le digo, ya le digo cuál página. No, ¿dónde están esos ejercicios? Ahí tengo que explicarles algo más. Me lleva el carajo. Bueno, no importa. Antes de seguir con esa explicación. Ok. Vamos a ver un momentito. Mm, en este examen sí tengo que explicarles eso. Ok. Ok. Vamos a hablar de algo que se llama factorización. Voy a explicárselo de la manera más sencilla. Póngame atención. Primero voy a explicar con lo más fácil que uno entiende, números. Pongamos un número como 24. ¿Por qué 24? Porque simplemente me dio la gana para eso. Punto. Primero lo vamos a ver con números y después lo vamos a ver con letras. ¿Estamos de acuerdo? 24. Bueno, ustedes saben cómo se llaman las partes de una multiplicación. Los dos números que usted multiplica, ¿saben cómo se llaman? Se llaman factores. Vamos a buscar dos números, o sea, dos factores que den multiplicados 24. El más obvio es 24 por 1, ¿verdad? O 1 por 24, el orden no importa. Otro más obvio, 12 por 2. Otro 6 por 4. Otro, y ya es un poquito más diferente, 3 por 2 a la 3. ¿Y qué es ese desmadre? ¿Cuánto es 2 a la 3? 8, ¿verdad? Ok. Enfoquémonos en este último. Ojo lo que voy a decir para que no se confundan con el lenguaje. Esa que aquí subrayé, esa es la expresión más simple. Usted dice, ¿cómo que la más simple? 24 por 1 es más sencillo. Ojo, con simplicidad no me refiero a la dificultad. Me refiero que cuando yo digo simplicidad a la hora de escribir una multiplicación, me refiero a los términos más pequeños que yo pueda usar. Vea que 24 por 1, pues sí, está bien, es una multiplicación, ¿cierto? Pero son números muy grandes. Dice, pero 24 no es tan grande. Yo sé que 24 no es tan grande, pero cuando se me refiero a números más simples, es escribirlos en términos de números primos. Los números primos, si no se acuerdan, eran los números que se podían dividir por sí mismo y por el 1. Una lista de números primos, chiquitita, porque tampoco vamos a exagerar. Cuidado de decir que son los impares, porque mentira. El 2, vea que no es impar, ¿verdad? De hecho, 2 es el único número primo par. Todos los demás son impares. Pero, por ejemplo, el que sigue después de 7 no es 9, es 11. ¿Por qué 9 no es primo? Porque 9 se puede dividir por 1, porque todos los números se pueden dividir por 1, por sí, ¿es cierto?
por 3 y por el mismo 9. ¿Y qué acabo de definir yo? Que un número primo solo se puede dividir por 1 y por sí mismo. ¿Cuántos divisores tiene? 2. ¿Y qué pasó con 9? Entonces vea que no todos los impares. Bueno, la cosa es que usted no tiene que saberse todos los números primos. Con que se sepa estos 4 es suficiente. El quinto sí existe, pero bueno, hay más, un montón. Pero no nos vamos a poner tan específicos. Ahora, cuando yo le digo a usted factorizar, que es un tema que vamos a ver acá, me refiero a buscar los términos más simples, pero que estén en base de los números primos. Pero esto es numéricamente hablando. Voy a poner un ejemplo con letras que usted ahorita no me va a entender nada, pero quiero que, para que me entienda la idea. Yo tengo esto de por acá. X más 2, X al cuadrado más 2X. Vamos a ver, la última X, estamos claros que la última X está elevada a la 1, ¿cierto? Ok. Para contar en una expresión cualquiera, ¿cuántos términos hay? Tengo que ver cuántos términos están separados por suma o por, pues, en este caso, ¿cuántos tengo separados? 2, ¿verdad? Okay. ¿Estamos claros con esa idea? Estamos claros que independientemente que aquí diga X a la 2 y la otra diga X a la 1, se repite, ¿cierto o no? ¿Estamos bien? Nosotros vamos a meter este concepto. Factor común. Para que me entienda factor común, vamos a explicar un ejemplo más amigable con los estudiantes. Por ejemplo, si yo llego y voy a buscar algo con un cookie, vamos a ver, lo más sencillo, agarrar los celulares. El factor común sería el número, un 100 común. Parecería. Probablemente de 3, bueno, todos estos carajos. Y tal vez el de la 100. Eso es el factor común. Vamos a vivir más de una idea. Buscar un factor común es buscar como que se definen más miembros. Entre yo, o si hay más, más. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos ahora que. Vamos a ver. La X de acá. ¿Cuántas veces aparece? El número que está arriba dice cuántas veces aparece. ¿Cuántas veces aparece? 2. Y este otro, 1. Pero tiene una repite. Porque si una repite 2 veces, una repite es ¿cuántas veces? Una. Y en el lado izquierdo, estaba diciendo cuántas mejor. Una. Vea que aquí está la de 2X, aquí está la de X cuadrado. Bajo esta, porque la tiene un poco cierto. Y bajo esta, cuidado de que quiero hacer. Estamos hablando nada más de así. Insisto, buscar factor común es pero hay una dos. Hay un principio, no solamente está en un tarea, en común, pero no es tan visual. ¿Estamos de acuerdo? Hay que tener por ahí. Ahorita vamos a tener que para explicar el espacio. En buena teoría, los pagos se utilizan monos. Voy a ver cómo se dividen monos. Porque para poder hacer factor común, antes de seguir con ese tema de ahí, vamos a explicar división de monomios. Si no se acuerdan ni siquiera lo que es un monomio, no se estresen, lo voy a recordar. ¿De acuerdo? Un momentito. Ok. División de monomios.
Primero que nada, esto lo voy a decir aquí y lo voy a decir despacio para los que les gustan apuntar. Un monomio es, un monomio es una expresión. Repito, un monomio es una expresión algebraica. Repito, un monomio es una expresión algebraica que contiene números, variables, que cuando digo variables me refiero a letras, ¿verdad? Variables separadas únicamente por multiplicación, división, punto y seguido, y las letras tienen potencia. ¿Estamos bien? Ok. Cuando digo que la letra tiene potencia es cuando, por ejemplo, escribir x a la 2 y a la 3, a eso me refiero, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Yo creo que ya todo el mundo conoce el signo de división, ese no tengo que explicarlo, ¿verdad? Y también ya he enfatizado que la raya fraccionaria significa división, ¿cierto? Voy a irme de una vez a hacer un ejemplo de cómo se hace división de monomios. Por ejemplo, que yo agarre 8, este sí, por favor, póngame atención, yo les doy chance de copiar, porque necesito hacerlo despacio para que me entiendan. Digamos, 8m a la 3, n a la 5, dividido por menos 4, m, n a la 3. ¿Estamos bien? O incluso, para jugarles un rato la existencia, que las letras tengan otro orden. Ahora, cosa número 1 que tienen que saber. El orden de las letras no afecta. Porque entre el 8, bueno, en el caso del 8, en el caso del menos 4, cada uno de ellos está entre el 8 y las letras, y el menos 4 y las letras de él están separadas por multiplicación, ¿cierto? Profe, ¿pero dónde está? Usted tiene que recordar que si usted entre un número y una letra, o varias letras, dependiendo del caso, no hay nada, usted tiene que asumir que aquí hay multiplicación para él, ¿verdad? Porque él es uno solo. Esto es un monomio, ¿estamos de acuerdo? Y este es otro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo se acomoda? Yo recomiendo escribirlo como fracción. Yo recomiendo escribirlo como fracción. Pero si usted no quiere, porque se le va a complicar la existencia, ojo lo que voy a hacer. Número con número. 8 entre 4 a 2, ¿cierto? Pero es un positivo que es el primero entre un negativo. ¿Cómo queda? ¿2 positivo o 2 negativo? 2 negativo. Que repito, es la división de estos dos. ¿Por qué división? ¿Qué tienen en el medio? Una división, ¿verdad? Y este es un número positivo. Profe, ¿cómo sabe que ese es positivo? Gente, porque si fuera negativo lo tendría clavado al puro frente. Estamos como el menos 4, ¿de acuerdo? Esto es menos 2. ¿Estamos bien? Y ahora letra con letra. Pero que la letra sea igual. Ojo, letra, no el exponente. La letra sea exactamente la misma. Obviamente esas dos, ¿cierto? Mi recomendación, lo que le está diciendo ahora. Aquí hay un 1, ¿cierto? Y esos son potencias, ¿cierto o no? ¿Qué dijimos cuando hacemos división de potencias de igual base? Conservo la base, resto los exponentes. Ojo, la pregunta que voy a hacer. ¿3 menos 1 o 1 menos 3? ¿Cuál sería el orden correcto? El 3, porque aparece primero, menos 1, ¿verdad? Pero el 1 no está negativo. No, el menos no significa negativo. Dijimos que
Potencias de igual base, conservo la base, resto los. O sea, 3 menos 1, 2, ¿verdad? Si usted quiere ir despacio y escribir la resta porque se le va a complicar, escríbala. O si quiere hacerlo lento, digo, más rápido, perdón, escriba de una vez el resultado, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien ahí? Y ahora, ¿quién con quién me toca? La n a la 5 con el n a la 3, ¿cierto? Nuevamente, conservo la base. Resto los 5 menos 3, 2, ¿verdad? Pero le dieron iguales por algo. Porque simplemente me inventé un ejercicio que es casualidad. Pero no tienen por qué dar iguales. ¿Estamos bien? Anoten ese y ahorita hacemos otro porque hay ciertas particularidades que me interesan. Si usted quiere incluso, perdona que te interrumpa, empezar primero haciendo las M's y dejar de último las M's, no hay problema. Lo importante es que usted toque todas las letras. No importa el orden. Recuérdese esto, Tere, usted que me está viendo. 5 por 3 es lo mismo que 3 por 5, ¿verdad? Entonces el orden no importa. ¿Me explico? Que pueden anotar eso. Vamos a ver. En el segundo ejemplo, ya casi lo pongo, hay veces que cuando yo hago división, uno de los términos tiene una letra y el otro no. ¿Qué hacemos en ese caso? Ahí es lo que vamos a ver. No crean que se complica, más bien es más sencillo. Vamos a ver, por ejemplo, este de por acá. Tengo 9 menos 9, x a la 3, mp, dividido por menos 9, x a la 3, y dejemos el resto así. Empezamos igual, número con número. Menos 9 entre menos 9. Menos entre menos, más. Un número dividido por sí mismo, 1, ¿cierto? 8 entre 8 es 1. La A suya entre la A suya es 1. El salario que a usted le queda después de que Creomati lo embarga, entre esa misma cantidad, es 1, ¿cierto o no? ¿Estamos de acuerdo? Recuerde que las letras siempre quedan multiplicando, ¿cierto? Entonces, voy a poner un signo de por, profe, porque arriba no lo escribió. Ya voy a explicar por qué aquí sí y allá y arriba no. Arriba fue porque me quedó gente con exponente. Vea qué pasa aquí. Veamos la X, hagámosla por aparte, nada más. Es X a la 3 dividido por X a la 3. ¿Qué decía la teoría? Conservo la base, resto los. Pero ¿cuánto es la resta de los exponentes ahí? Error frecuente que cometen. Decir que eso que acabo de escribir, todo da cero. No, lo que da cero es la resta de los exponentes. Y cualquier número elevado a la cero, ¿cuánto equivalía? A 1, ¿cierto? 1 por 1, ¿cierto? Ahora, ¿por qué puse el punto? Porque si pongo un 1 a la par, parecería un 11, ¿cierto? Ahora, observe una cosa. M y P tienen con quién dividirse. Cuando dos términos, cualesquiera, no tienen con quién dividirse, simplemente los copiamos exactamente igual. No nos vamos a quebrar la cabeza. Los copiamos exactamente igual. ¿Estamos de acuerdo? Y pero multiplicar por, aquí también hay un por, ¿verdad? Pero multiplicar por 1 da todo igual, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿cuál sería el resultado de multiplicar dos términos de eso? MP, ¿verdad? O si pone PM, todo bien, ¿estamos de acuerdo? Porque recuerden lo que dije, el orden de la letra no importa. Ahora, ¿cuál es la bronca? No bronca en el sentido negativo, sino en el sentido que tedioso estar haciendo eso cada vez que me da uno, ¿cierto? Vea lo que yo recomiendo hacer. Para poder hacer lo que voy a decir, tiene que revisar tanto el término de la izquierda como el término de la
derecha. Este y este son exactamente igual, ¿cierto? Los puedo tachar, pero vamos a ver, ese tachar se llama simplificar. Se llama simplificar. Y cuando usted simplifica, un error que cometen los estudiantes es decir que va a cero. No. ¿Qué operación está en el centro? Una división, ¿cierto? Simplificar es cuando usted está dividiendo cosas. Y si estoy dividiendo una cosa entre sí mismo es porque ¿cuánto da? 1. Y podría hacer exactamente lo mismo, pero ¿con quién? Con las x a la 3, ¿cierto o no? Aquí se me... ojo la frase que voy a dar que no es lo correcto, pero para que me entiendan. Se me canceló, entre comillas, todo, ¿cierto? Pero no fue porque me dio 0, sino porque estoy dividiendo una cosa por sí mismo. ¿Qué me está dando? Cuando yo divido una cosa por sí mismo, ¿qué me da? 1, ¿verdad? Pero realmente aquí no va a dar 1. ¿Qué me da? Lo que quedó, que es M por P. Para cerrar la idea, para que me entiendan eso, por ejemplo, si usted tiene x a la 2 entre x a la 2, primero que nada, si quiere hacer esto, de que el exponente es 0 y después que esto es 1, hágalo. Hágalo, no hay bronca, no está malo. Pero yo le aconsejo que cuando usted tenga dos términos iguales, acuérdese, independientemente si eso es un número o una letra, esos dos términos iguales se simplifican, que es la palabra correcta, y el resultado es. Multiplique por 1. Multiplique por 1. Es por eso. Pero ojo, para poder hacer eso tienen que ser los términos exactamente iguales. Hay una pequeña variante, pero donde uno tiene que acordarse. Ya sea que el primero tenga un negativo o el segundo tenga el negativo, cualquiera de los dos, yo podría poner esto, ¿cierto o no? ¿Estamos bien? Ya, pero ya el resultado no sería 1. ¿Qué sería? -1. Las letras son iguales, ¿cierto? Y además, acuérdese de algo, que lo vimos en función cuadrática, que no es porque sea función cuadrática, porque aplica igual. Cuando delante de una letra yo no tengo nada que existe aquí, pero aquí ¿qué es? -1, ¿cierto? Aquí podemos decir exactamente la misma idea, se simplifica las m, pero no queda 0. Ninguna división da 0, a menos de que el primer término sea 0. Y ahí viene que ninguna va a ser así, ¿verdad? Ninguna división da 0. Acuérdense de eso, porque muchas veces va muy bien, llegan a algo como esto, 0. Ninguna división da 0. La única manera que una división de 0 es porque el primer número o el primer término es un 0. Entonces, en esta final, ¿cuál es el resultado? No es 1, es menos. No porque lo tiene el segundo, porque también lo podría ser que lo tenga el primero. Obviamente que si los dos tienen menos, va a volver a dar 1 porque menos entre menos, más. Pero si uno tiene el negativo y el otro no, y son exactamente lo mismo, el resultado es -1, ¿de acuerdo? Y esos pequeñitos detalles es la esencia para poder hacer factor común. ¿Estamos bien? Pueden tomar nota y ya seguimos.